Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por el doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, quien es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también profesor de Teoría del Delito por la Universidad Panamericana y autor del libro que vamos a hablar el día de hoy, que se titula Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Luz, y gracias al Canal Judicial y al INACIPE por la invitación. Hoy solo vengo como autor del libro. Pues es un gusto tenerte aquí, Álvaro, y me gustaría que nos platicaras cómo es que nace tu interés por el tema de la gendarmería y la seguridad pública y este tan nuevo concepto sonado de la seguridad interior. Bueno, mira, durante 2013, 14 y 15 fui coordinador del Sistema de Desarrollo de la Policía Federal. Entonces tenía a mi cargo la dirección de las academias de Policía Federal, del control de confianza, del servicio de carrera. Y uno de los proyectos pues, más importantes que me fueron asignados al inicio de la administración de ese tiempo fue la construcción de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Surgió como una propuesta a la que había que darle contenido, teníamos que hacer un análisis comparado con otros países, definir su visión, su misión, sus atribuciones, los procesos de reclutamiento y selección de sus integrantes, de formación inicial. Entonces, pues fue una experiencia profesional muy enriquecedora que quise después plasmar en un libro y que con el paso de los años, esto me llevó 4 años de estudio e investigación el redactar este libro, de hecho es mi tesis doctoral, se fue enriqueciendo con otros debates actuales. Por ejemplo, ¿cuál es la institución idónea para hacer frente a los temas de seguridad interior? El debate en torno a la ley de seguridad interior y su posible inconstitucionalidad, como argumentan algunos sectores, o por el contrario, la constitucionalidad de esta ley y la necesidad de dotar de un marco legal de certeza a las Fuerzas Armadas que están participando en tareas de seguridad pública. Todo esto está contenido en el libro. También permite hacer un análisis de fortalezas y debilidades, un análisis FODA, que se utiliza mucho en administración de empresas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Gendarmería, analizando desde el momento en que ésta entra en funciones en agosto del 2014, el 22 de agosto, hasta prácticamente finales del año pasado, de 2017, advirtiendo qué oportunidades hacia futuro tiene la Gendarmería. También el libro, la Gendarmería se convierte en un hilo conductor para analizar la situación de la seguridad pública en el país, la debilidad que existe de policías municipales y en las entidades federativas. También presentas un diagnóstico, ¿no?, de las policías municipales. Presento varios diagnósticos que son diagnósticos públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están en la página web, a partir del modelo óptimo de la función policial que permite medir a través de 10 indicadores cuál es la situación que presentan las policías preventivas estatales. También es información pública un diagnóstico sobre cuál es la situación de las policías municipales del país, y con base en ambos diagnósticos y otros datos, pues reflejar por qué es necesario que en el país se cuente con una institución profesional que se haga cargo de tareas de seguridad interior y que, como sucede en otros países del mundo, no sea el ejército o no sean las policías, ordinarias o que cotidianamente realizan la función de seguridad pública. En 47 países del mundo existen instituciones especializadas para atender los temas de seguridad interior y son precisamente las gendarmerías. El libro presenta un análisis de las 47 gendarmerías que hay en el mundo. Propongo una clasificación también de las gendarmerías en
Yo hablo de gendarmerías civiles, militares, mixtas y multinacionales. Y se analiza el por qué las gendarmerías en el mundo son precisamente instituciones intermedias entre las policías y los ejércitos, a las cuales se les confieren las tareas de seguridad interior. Pues un poquito más adelante vamos a profundizar en por qué la Gendarmería se considera una institución intermedia. Si te parece bien, después de este panorama que nos acabas de dar del contenido de esta publicación, vamos a adentrarnos un poquito en los conceptos y en los temas que tocas. Muy bien. Se habla de la seguridad interior, lo que te decía es como un concepto que recientemente se escucha más. No es que sea un concepto nuevo, sino que recientemente se escucha más. Y también, pues, entran las dudas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad interior, la seguridad nacional, la seguridad pública? Todo esto lo plasmas en el libro. Platícanos un poquito de cuáles son las diferencias, pues, torales. Bueno, fíjate que resulta casi increíble para quienes por primera vez se acercan a estos temas, comprender que el concepto de seguridad interior es un concepto tan antiguo como el de la Constitución de Cádiz de 1812. Desde entonces, bueno, aquella Constitución no estuvo vigente, pero ahí se refería ya que el rey podía disponer de las Fuerzas Armadas para la defensa exterior y la seguridad interior. Este concepto fue después plasmado a lo largo de todas las constituciones que ha tenido México hasta la de 1917. Y desde entonces, desde 1917, la Constitución, con pequeños cambios, refleja el concepto de seguridad interior. En cambio, el de seguridad pública, ese sí es nuevo, para sorpresa de muchos. Sí. El concepto de seguridad pública llega a la Constitución en 1983, cuando se reforma el artículo 115 y se establece que es una atribución de los municipios ejercer el servicio, brindar el servicio de seguridad pública. Fue después, en 1994, cuando se reforma el artículo 21 constitucional y se incorpora el concepto de seguridad pública como una función a cargo de los municipios, las entidades federativas y la federación. Quienes argumentan o están en contra, en general, de la seguridad interior y especialmente de la ley aprobada por el Congreso a finales del año pasado, del 2017, pues dicen que es un invento nuevo de la seguridad interior para tratar de militarizar las funciones de seguridad pública en el país. Esto es completamente falso. Como lo he mencionado, el concepto de seguridad interior es preexistente y centenario respecto del concepto de seguridad pública, que ese sí es reciente. Ahora, más allá de fechas y de datos, lo interesante es que hoy, en 2018, más de la mitad de los municipios del país, o la mitad de los municipios del país, según cifras del INEGI, tiene 10 o menos o ningún policía. Entonces, la seguridad pública municipal no logró ser una realidad ante ese mandato constitucional que se estableció, como he señalado, en el 83. Esto significa que 35 años después, la mitad de los municipios del país no pudieron cumplir con esa misión, con esa obligación constitucional. Esa debilidad de las policías municipales y también estatales ha hecho que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir como el único y último recurso del Estado para hacer frente a severos problemas de delincuencia organizada. Y que se puede decir que son de seguridad pública. O sea, mi pregunta es, ¿la seguridad interior arropa a la seguridad pública, ayuda, apoya? Como lo establece la misma ley de seguridad interior, la seguridad interior es una condición. Una condición, según lo dice el diccionario de la Real Academia, es una situación especial en que se encuentra algo. Esto es la seguridad interior es una situación especial de carácter temporal en que se encuentra la seguridad pública. Eso es la seguridad interior. O sea, cuando la seguridad pública se complica, se agrava, por dos razones fundamentalmente, como dice la propia ley.
por la debilidad institucional de policías municipales o estatales, o bien por la falta de coordinación entre esas policías, estamos en presencia de una situación de seguridad interior. Ahora, una situación de seguridad interior o una condición de seguridad interior es siempre un problema de seguridad nacional. Pero no todos los problemas de seguridad nacional están relacionados con la seguridad interior. Por ejemplo, los temas de desastres naturales, una inundación, puede ser un problema de seguridad nacional, pero no es materia de seguridad interior, ¿no? Esa es la clasificación entre estos conceptos. ¿Podríamos hablar un poquito más de por qué se desató este gran debate en el tema de la ley, ¿no? Ley que se publica en diciembre de 2017. ¿Por qué tanto interés también por las organizaciones de la sociedad civil? No solo las organizaciones, o sea, la sociedad civil organizada y la ciudadanía también. Yo creo que existe un desconocimiento de la ley de seguridad interior, por un lado, y existe una legítima preocupación de organizaciones de la sociedad civil que piensan que la ley propone la militarización de las tareas de seguridad pública, cuando no es así. La ley tiene muy claramente un orden de prelación y dice que ante un problema de seguridad interior, quien primero debe intervenir son las fuerzas federales, esto es, la Policía Federal. Y solo podrán intervenir cuando se presenten dos condiciones. Esto es, no es discrecional como muchos argumentan, sino que la ley señala con toda claridad que debe ser ante la clara incapacidad de policías locales o estatales y además ante la clara falta de coordinación de esas policías con otras instancias para poder hacer frente a los problemas de seguridad. ¿Sí quiere decir que dejan de tener funciones las policías municipales en donde no, se tenga? En ningún momento. Las policías municipales conservan el mandato que les da el 115 constitucional. La ley no viola el artículo 115 constitucional, la Ley de Seguridad Interior, porque la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior es, primero, secundaria. Primero, si hay capacidades locales, deben ser las instancias locales. De no existir, entonces la Policía Federal. Si la Policía Federal no es suficiente, entonces serán las Fuerzas Armadas. Pero esto es de carácter temporal y sin que se suplan las funciones de seguridad pública del municipio o de las entidades federativas. Además, la ley señala que ante una declaración de seguridad interior se vuelve fundamental y un compromiso por parte de las autoridades locales que avancen en el fortalecimiento de sus propias capacidades. Hay un artículo transitorio en la ley que mandata al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que sea esta institución, utilizando como herramienta el modelo óptimo de la función policial, la que establezca un diagnóstico y un programa de trabajo en coordinación con las instancias locales, policías locales, para que fortalezcan sus propias capacidades. Entonces, muy por el contrario de lo que argumentan grupos de sociedad civil, no se está buscando militarizar la seguridad pública, sino que establece condiciones para fortalecer además a las instancias locales. Álvaro, tenemos que hacer una pausa, pero me voy a quedar con esta idea de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que ha sido lo más criticado. Y quisiera que, regresando al corte, me dijeras por qué sí y por qué no. O sea, cuáles son las dos caras de la moneda en este tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INASIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. También les recuerdo que si se perdieron algún programa pueden consultar o suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando de la Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior, este libro de reciente publicación del doctor Álvaro Vizcaíno. Álvaro, antes de irnos a la pausa te dejaba abierta la pregunta acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué ha sido tan criticado? ¿Cuáles son las principales críticas de por qué no deben de estar las Fuerzas Armadas en estas funciones y por qué es necesario? Bueno, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se dio hace prácticamente ya 2 décadas. Ante el incremento o la participación de la delincuencia organizada en diversas actividades delictivas, no solamente de narcotráfico, y también ante la infiltración de la delincuencia organizada en algunas instituciones de seguridad pública municipales o estatales. Las Fuerzas Armadas, como un recurso del Estado mexicano, entonces intervinieron para tratar de contener el problema. Sin embargo, esto se ha prolongado en el tiempo. ¿Por qué no? Bueno, pues porque no es su misión. Las Fuerzas Armadas tienen otra misión. Sin embargo, su participación ha sido heroica, profesional, para ayudar a la sociedad frente al problema de la delincuencia organizada. El sustento legal con lo que lo han hecho es con una jurisprudencia nada más de la Suprema Corte de Justicia que establece que es constitucional que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública siempre que lo hagan a petición de la autoridad civil en un lugar y por un tiempo determinado. Esta jurisprudencia pues no es un marco legal suficiente para su participación. Y por ello la Ley de Seguridad Interior propone un marco legal que da mayor certeza y legalidad a la participación de las Fuerzas Armadas, pero como una instancia, como he mencionado, última. Primero deben participar las policías, la Policía Federal, se condiciona al municipio o entidad federativa que pida la ayuda o en donde se active una declaratoria de seguridad interior al fortalecimiento de sus propias capacidades y se deja a las Fuerzas Armadas como el último recurso. Las Fuerzas Armadas tienen otra misión, otra formación, otra preparación, pero también es cierto que la seguridad interior es un tema que existe y que está presente en los conceptos de seguridad y en las instituciones de muchos países. No debe ser el concepto de seguridad interior algo que asuste en México. Es parte de los conceptos de seguridad. Como hemos mencionado, es cuando se agrava un concepto de seguridad pública y lo que necesitamos es una definición de quién debe hacerse cargo de las funciones de seguridad interior. Y ese quién es la Gendarmería. Las gendarmerías del mundo son instituciones que se dedican a ello. En el caso de Francia, pues desde hace más de 6 siglos, la Gendarmería Nacional de Francia, que fue la primera del mundo, pues es la que se hace cargo de aquellos temas que no atienden ni las policías ni los ejércitos. Las policías generalmente están diseñadas para atender la seguridad en ciudades, en poblaciones de un tamaño regular, pero siempre hay localidades en donde las policías no llegan y que se vuelven tarea de las gendarmerías. ¿Por qué dices que la Gendarmería es una institución mixta? O sea, estamos hablando que entre civil y militar. ¿Cómo se formó a los elementos de la Gendarmería que los hace mixtos? Bueno, hay varios modelos de gendarmerías en el mundo. Hay gendarmerías civiles, militares, mixtas y multinacionales. Pero la característica fundamental de una gendarmería es que en el caso de México, son elementos que son reclutados de la sociedad, son civiles que reciben una formación policial y que después reciben un complemento de formación militar que termina de redondear
sus capacidades para después también dotarles de un equipamiento, de una capacidad de despliegue operativo y de condiciones tanto de proximidad como de reacción que les permiten tener una mayor fortaleza que una policía normal. Esa es una gendarmería. Platícanos un poquito de ciertas características de cómo se construyó la gendarmería. Por ejemplo, hay 3 puntos que marcas muy claramente en la publicación, que habla de seguridad basada en la proximidad social, de derechos humanos y protección activa al derecho al trabajo y los ciclos económicos, que esta es la que más me llama la atención porque nunca lo habíamos escuchado, ¿no? Bueno, pues empiezo por la última. Precisamente la misión central de la gendarmería es ser una institución que proteja un derecho humano, que es el derecho humano de dedicarse dice nuestra Constitución, a la industria, comercio, profesión o trabajo que más te acomode. Así dice la Constitución, que más nos acomode. Ese derecho puede verse dificultado por precisamente la delincuencia organizada, que afecta ciclos económicos, por ejemplo, a la industria del aguacate en Michoacán o del limón en Colima, o en la industria minera o la industria turística. Entonces, la misión de la gendarmería es proteger las fuentes de empleo, proteger ciclos económicos, acompañando a esas actividades conforme a sus propios calendarios. El turismo tiene un calendario, claro. La agricultura, la pesca, o hay actividades que tienen también procesos que están muy marcados. La protección al medio ambiente, por ejemplo, que es otra de las actividades de la gendarmería. Además de proteger el derecho humano al trabajo, es de destacarse que es la primera institución policial que tiene características de hacer una protección activa de los derechos humanos. Conforme a la reforma constitucional del 2011, cambió el concepto que tenía nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Antes se entendía como misión de las policías simplemente respetar los derechos humanos como una obligación de abstenerse de afectar a un ciudadano, de lastimar a un ciudadano. Hoy, bajo la reforma del 2011, se entiende que las policías y en general cualquier autoridad no solamente deben respetar absteniéndose de lastimar, sino que tienen que realizar una misión activa respecto de estos derechos humanos. Proteger un derecho, como es el derecho al trabajo, es un ejemplo muy claro de esa protección activa de los derechos humanos. ¿Y el tema de la proximidad social, qué quiere decir? Bueno, el modelo en el cual se basa la gendarmería mexicana es precisamente el francés. También tiene toques o información de la gendarmería, de la división de policía rural de Colombia, sin que la mexicana sea rural. Pero se trata de una visión integral. En el caso de la gendarmería francesa está dividida en, allá les llaman gendarmería blanca y la amarilla, así como los colores con los que viven. O la fija y la móvil, o la de proximidad y la de reacción. En el caso de la mexicana es exactamente igual. Todos los integrantes tienen capacidades para realizar inteligencia social. ¿Qué es una policía de proximidad? Es aquella que, a través del acercamiento con la comunidad, de generar condiciones de confianza y de presencia con la comunidad, obtiene información de inteligencia social. Los ciudadanos saben más lo que pasa en su comunidad respecto de los problemas de delincuencia que cualquier autoridad. Entonces, esa información se procesa y sirve para hacer programas de inteligencia, programas de reacción, programas de prevención, y ese es precisamente el enfoque de proximidad social, que se combina con las capacidades fuertes para poder reaccionar en operaciones especiales, brindando seguridad a la población. Un poquito más adelante quisiera que nos hablas de cómo ha estado funcionando, porque esto es cómo se planeó, cómo se construyó, pero cuando hablemos del análisis FODA que hiciste acerca de la gendarmería, me gustaría que habláramos de cómo ha funcionado. Pero me quisiera regresar un poco
En el primer capítulo de tu libro hablas de los conceptos que ya hablábamos, de seguridad interior, de seguridad nacional, de seguridad pública, pero me parece también pues muy novedoso que también en otro apartado hablas de otros conceptos como la gobernanza, la seguridad humana, la seguridad ciudadana y la seguridad líquida, que es lo más novedoso que hay en este apartado. Platícanos un poquito por qué hacer tanta distinción en los conceptos y qué quieren decir estos conceptos y en especial de seguridad líquida. Bueno, estos conceptos se han generado en las últimas 2 décadas, han sido propuestos por instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos. Básicamente significan que si bien antes las leyes y los conceptos de seguridad se desarrollaban desde la autoridad hacia los ciudadanos, hoy no puede ser así. Hoy deben desarrollarse desde los ciudadanos, desde la sociedad y ya no para la sociedad. Ese es básicamente el concepto. En el concepto, además de gobernanza, hay que considerar que hay que vincular a todos los actores. Esto incluye a la empresa, incluye a la sociedad civil, a la academia, y que hoy en día se convierten prácticamente en legisladores, en promotores de nuevas leyes, y esto ha pasado en México. Eso lo podemos ver en México ya. Como la ley de secuestro, la ley de víctimas, la ley de trata y muchas otras leyes que han sido impulsadas desde la sociedad civil, como la propia reforma del sistema de justicia penal. ¿De qué se trata la seguridad humana, seguridad ciudadana? Se trata de conceptos que buscan el desarrollo humano sostenible. Y esto ya no solamente es atender un concepto de seguridad pública, sino que buscan que la persona se sienta segura en todo su entorno, físicamente, en el rol que desempeña en sociedad, en el rol que desempeña en una familia, con una visión también de seguridad social de largo plazo. La seguridad líquida es un concepto que se basa, propiamente no podemos hablar de seguridad líquida, sería un error epistemológico, pero sí podemos hablar de la seguridad frente a la sociedad líquida que postuló Zygmunt Bauman, filósofo y sociólogo polaco recientemente fallecido. Él decía, y tiene otros libros además de Miedo líquido, Sociedad líquida, Amor líquido, Videovigilancia líquida, en el que reflexiona sobre las causas por las cuales la sociedad hoy en día vive con miedo. Nos dice que hoy vivimos en un panóptico electrónico, un panóptico como esta torre central de vigilancia que postuló Bentham en las prisiones, pero que hoy en día son miles de videocámaras que vigilan a las ciudades y de sistemas tecnológicos que no se han traducido en que la sociedad sienta o tenga una percepción de mayor seguridad, a pesar de que hoy hay mayores tecnologías que nunca en la historia. Entonces nos lleva a reflexionar sobre la importancia de volver a lo básico, de volver a la formación de las personas, de los integrantes de las instituciones de seguridad como un punto fundamental. Y también Bauman lleva a reflexionar sobre si estas tecnologías de la información y las comunicaciones en un mundo globalizado no están privatizando de alguna manera los conceptos de seguridad. Hoy en día el Estado contrata a numerosas empresas que en la práctica se convierten ya en las proveedoras de servicios de seguridad para el Estado. O sea, se está vulnerando quizá en algunos puntos esta titularidad estatal de ejercer el servicio de seguridad pública, y al final del día parece que el Estado solo mantiene el ejercicio de la facultad de castigar, del jus puniendi, pero otros aspectos torales del concepto de seguridad los está concesionando, los está privatizando. Son reflexiones a las que nos lleva Zygmunt Bauman sobre los modelos de seguridad. Bueno, y para profundizar en estos conceptos pueden checarlo, consultarlo en esta publicación, que me gustaría que me dijeras, antes de continuar, ¿en dónde la podemos encontrar? Bueno, el libro se encuentra disponible en Gandhi, en Sótano, en Porrúa y por supuesto en el INACIPE, en la librería del INACIPE
estará a disposición, es de Editorial Lubillús. Yo le agradezco a Alejandro Martí que haya prologado este libro, un líder de sociedad civil pues de enorme reconocimiento y con una autoridad moral en la materia. ¿Lo vamos a poder obtener en línea? ¿Se puede tener de manera digital? Desafortunadamente no, todavía no. Todavía no, pero en un futuro puede ser. Esperamos que sí. Y si no, igualmente los invitamos a consultar en la página de la librería del INACIPE, que es www.inacipe.gov.mx. Álvaro, vamos a uno de los platos fuertes, yo podría decir, de tu libro, es el análisis FODA que haces de la gendarmería. ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la gendarmería? Bueno, yo creo que lo que más tiene son fortalezas. Las fortalezas surgen del interior de una institución. ¿Cuáles son las principales? Bueno, primero, la confianza ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana de INEGI, ENSU, la más reciente, la gendarmería tiene un nivel de credibilidad o de confianza ciudadana del 70%. Esto es súper alto, pensando en lo que el grueso de la ciudadanía piensa de las policías en México. Es altísimo. Las policías municipales, por ejemplo, rondan por el 30%. Las estatales por el 40%. En este caso, la gendarmería es la institución policial de mayor credibilidad y confianza ciudadana. ¿Y esta encuesta sí diferencia entre Policía Federal y Gendarmería? Sí, de hecho la Gendarmería, la División de Gendarmería es parte de la Policía Federal, es la 7ª división de la Policía Federal, pero por alguna razón que así determinó el INEGI, hacen una medición separada de Policía Federal y Gendarmería, y la Gendarmería está un poquito arriba del resto de la Policía Federal, que ronda por el 60% de credibilidad. Hay muchas otras fortalezas, incluso el propio nombre de gendarmería es una fortaleza. La gente cuando escucha hablar de policía dice, caray, le suena para muchos a corrupción, a miedo, a improvisación, a falta de capacitación. Y en ocasiones de manera justificada. La palabra gendarmería es una palabra que en sí misma refleja confianza. Es un modelo de seguridad probado internacionalmente, que data de hace más de 600 años en Francia, que ha sido eficaz en 47 países del mundo. O sea, no es un invento tropicalizado, tiene un enorme sustento. La gendarmería es además una institución de una estructura administrativa muy ligera, muy delgada, tiene capacidad enorme de despliegue operativo, tiene la doble misión de proximidad y de reacción. Esto es, tiene legítimamente muchas fortalezas. ¿Qué debilidades tiene? Bueno, pues que quizá, al igual que el resto de la Policía Federal, no ha crecido en número, tiene que continuar creciendo. Otro problema es que pueda desvirtuarse el modelo de operación de la gendarmería y se convierta en una policía más y no en una institución como está planeada para proteger ciclos económicos y productivos y para resguardar la seguridad interior en zonas de debilidad institucional vulneradas por la delincuencia organizada. También una posible afectación, como en cualquier institución de seguridad, una mala actuación en materia de derechos humanos por cualquiera de los integrantes de la gendarmería puede afectar o dañar la imagen de toda la institución y poner en duda su trabajo. Pero esto es una debilidad que tienen todas las policías en el mundo, podríamos decir, no solo las de México, todas, ¿no? Una todas. mala actuación de un elemento puede hacer que se generalice. Daña la imagen de toda la institución. ¿Qué oportunidades tiene? Bueno, la más importante es que pueda ser considerada la institución responsable de la seguridad interior. Su marco legal ya lo establece. El marco legal que tiene actualmente la División de Gendarmería le permite actuar en materia de seguridad interior. Creo que sería lo idóneo, no se requiere reformar nada. En cambio,
la propuesta de Guardia Nacional que ha establecido o que ha postulado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues no tiene sustento constitucional. Los artículos de la Constitución, casi 10, que refieren el concepto de Guardia Nacional, se refieren a otra cosa. Lo que nuestra Constitución entiende por Guardia Nacional es una milicia, una reserva del ejército conformada por ciudadanos que reciben cierta capacitación y armas para que en caso de emergencia apoyen al ejército regular en una situación, no sé, de intervención extranjera o de guerra civil. Como de guerra. E incluso, además, las guardias civiles quedan, porque así lo dice la Constitución, bajo el mando de los gobernadores de las entidades federativas, y para que el presidente pueda usar la Guardia Civil tendría que pedir permiso al Senado. Entonces, lo que dice nuestra Constitución por Guardia Civil es otra cosa. Es Guardia Nacional, ¿no? Por Guardia Sí. Nacional, perdón. Sin embargo, también hay que considerar que de las 47 gendarmerías que hay en el mundo, 3 se denominan guardias nacionales. Álvaro, me voy a quedar con esta idea. Necesitamos nuevamente hacer una pausa, pero regresamos con el concepto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_, y también en nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Los invitamos a suscribirse para poder ver los programas que hemos transmitido. Les recuerdo que estamos hablando hoy de la Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior, esta publicación del doctor Álvaro Vizcaíno. Álvaro, antes de irnos a la pausa, nos quedamos a la mitad en la idea de esta propuesta de la Guardia Nacional. Nos hablabas de cómo se encuentra regulado en la Constitución el concepto de Guardia Nacional en casi 10 artículos de la Constitución. ¿Qué es lo que sí está proponiendo la administración y qué es lo que no se puede hacer de las propuestas y cuál sería la tuya? Con la definición que actualmente tiene la Constitución, no se puede establecer un modelo de Guardia Nacional para atender problemas de seguridad pública o seguridad interior, porque de lo que habla hoy en día la Constitución vigente es de una milicia, una reserva de las civil para las Fuerzas Armadas. Si lo que están planteando es una institución que realice tareas de seguridad pública y seguridad interior, entonces están hablando de una gendarmería. La gendarmería ya existe, la División de Gendarmería de la Policía Federal. ¿Cuántos elementos tiene la Gendarmería? Actual tiene 5,000. Porque ellos hablaban cuando hablaban de la Guardia Nacional, de cerca de 400,000 elementos, que entonces, pues, es son que estaban más. planteando sumar capacidades de las Fuerzas Armadas, esto es de la Marina, de la Defensa y también de la Policía Federal. Es como unir todas. Unir todo en una cosa que llamen Guardia Nacional. Y eso no se puede hacer. Pues eventualmente sí, reformando la Constitución, reformando una serie de leyes secundarias. Hay 3 gendarmerías en el mundo que se llaman guardias nacionales. En Portugal, en Túnez y en Venezuela. Estas tienen características distintas. La de Venezuela es militar, porque la mayor parte, más bien la totalidad de sus integrantes son militares y que responden a un mando militar. Por el número de integrantes, quizá lo que se plantea, si se sigue ese modelo de casi 400,000 integrantes, es una gendarmería de origen fundamentalmente militar, aunque con mando, entiendo, de carácter civil. Habría que analizar cuál Sería es por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que quieren. Yo creo que lo que es necesario es que se defina con claridad primero qué es lo que se quiere atender. Si se quiere atender la seguridad interior,
me parece que el concepto mundialmente aceptado es gendarmería, ¿no? Ahora, la gendarmería puede tener diversos contenidos. Se puede tomar la actual de la Policía Federal, se podría generar una nueva con una mezcla de policías y de militares para conformar una gendarmería mixta, que pienso que es lo que está planteando el gobierno o el próximo gobierno del presidente electo López Obrador. Una suma de capacidades. Habría que determinarlo. En mi opinión, y es parte de lo que se postula en el libro, el modelo que sigue la actual División de Gendarmería de la Policía Federal es un modelo idóneo porque no son militares, son civiles con formación policial, con un complemento de formación militar, con capacidades especiales. O sea, es realmente una unidad intermedia entre policías y ejércitos. Es una institución creada para la seguridad interior de México. Sí, de hecho, uno de tus capítulos habla de como perspectiva de la gendarmería y derivado de tu análisis de FODA, podríamos decir qué es, cómo se puede fortalecer la gendarmería que ya se encuentra creada para las funciones de seguridad interior. Bueno, lo que se necesita es incrementar el número de elementos, no solo la gendarmería, de la Policía Federal en general. La Policía Federal debería prácticamente duplicar sus capacidades, su número de integrantes, y este es un tema presupuestal. Muchos podrán decir, bueno, ¿y por qué no se hizo? Bueno, pues porque en términos generales me parece que es importante incrementar los presupuestos que autoriza el Congreso de la Unión en materia de seguridad. Y esto implica contar con más plazas, contar con más recursos, por ejemplo, de los fondos federales y subsidios que apoyan a la seguridad de estados y municipios. En el fondo creo que es un tema de dinero. Álvaro, hay una parte final en tu libro que me gustó mucho y me llamó mucho la atención. En el epílogo haces referencia a otros temas que no son propiamente de seguridad interior ni de gendarmería, como por ejemplo puede ser el aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. O sea, das como tus opiniones, comentarios y recomendaciones para ciertos temas que quisiera que me explicaras por qué van acomodados en este libro. Por ejemplo, también hablas de justicia transicional, de amnistía, de la consolidación del sistema de justicia penal. ¿Cómo ligas estos temas con el tema central del libro? Al final son temas de seguridad y justicia. Si nos regresamos al año del 2008, cuando se impulsó la reforma del sistema de justicia penal, promover el sistema penal acusatorio, también en esa gran reforma en que se modificaron 10 artículos de la Constitución, se establecieron las bases mínimas de un sistema nacional de seguridad pública. Entre otros aspectos, estableció la justicia alternativa. Y el tema de gendarmería y de seguridad interior está en un contexto y en un marco que es el de la seguridad en general, ya sin adjetivos, pública, interior, humana, ciudadana, y estamos en un momento histórico de transición entre dos gobiernos y en que se han presentado diversas propuestas en la mesa y bueno, pues no me podía quedar callado. Entonces lo metí en el epílogo comentando temas como los que mencionas. El primero es el gran problema que tiene el sistema de justicia penal, que es la puerta giratoria, ¿no? Se detiene al imputado por un delito, la policía lo lleva al MP, el MP lo presenta ante el juez y el juez lo libera porque no está el delito que cometió el imputado en el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional. A esto le llaman la puerta giratoria. Los detienen y los sueltan una y otra vez. Y a los que sueltan vuelven a delinquir. El verdadero tope a la puerta giratoria no es aumentar el catálogo de delitos del 19 constitucional o la legislación secundaria, sino fortalecer las unidades de medidas cautelares. ¿Este es el principal problema del sistema de justicia penal hoy en México? Yo creo que es uno de los 5 principales problemas del sistema de justicia penal hoy en México. Pero sin duda es uno de los más relevantes. Hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares. Hace apenas 2 años
solamente 3 o 4 entidades federativas tenían capacidades intermedias a óptimas. En otro tema que abordo en el epílogo se encuentra el de la justicia transicional. Creo que no se ha comprendido bien qué es la justicia transicional. Se ha hablado de amnistía e indulto. Y estas herramientas ya previstas en nuestro marco legal, pues se utilizan para otras cosas distintas a los problemas y el contexto que estamos viviendo en el país. La justicia transicional es una justicia para cuando un país está viviendo o dejó atrás una dictadura, una, ¿no? dictadura, una guerra civil, un problema social o político de otra índole. No se trata, en la amnistía depende del Congreso, de una ley general, e implica que no se persigan penalmente los delitos cometidos en un tiempo y en un lugar determinado. Un ejemplo fue cuando el ejército zapatista se levanta en armas y se decreta una ley de amnistía para no perseguir aquellas conductas. En cambio, el indulto es una facultad del presidente y que implica que a una persona que ya tiene sentencia condenatoria se le perdone el cumplimiento de la pena. Y sin nada a cambio, ¿no? Porque la amnistía creo que sí tiene que tener a cambio algo, información, ¿no? Que es lo que se planteaba, ¿no? Por ejemplo, si en cuestión de desaparecidos. Y también ahí entra las cuestiones de la Comisión de la Verdad. Que esté reparado el daño a las víctimas, pero lo que planteo en el libro es que nos olvidemos de amnistía o indulto como mecanismos para atender problemas actuales, sino que utilicemos otra herramienta que ya está tanto en la Constitución como en la legislación secundaria, que son los criterios de oportunidad. O sea, creo que de lo que están queriendo hablar es de criterios de oportunidad. El criterio de oportunidad implica la posibilidad de que el Ministerio Público se desista total o parcialmente de la acción penal respecto de algún delito en particular. Por ejemplo, cuando el imputado por algún delito ofrece información relevante que permita combatir a una estructura de la delincuencia organizada. Justo hace 2 semanas tuvimos un programa de criterios de oportunidad. Ah, mira. Y vino Héctor Carreón a hablarnos del tema y decía, bueno, pero ¿están funcionando o qué está pasando? Y me decía, es que no están funcionando como debe de ser. Los agentes del Ministerio Público no los están aplicando como debe de ser. Y me parece muy interesante que lo menciones ahora porque decía, bueno, una de mis preguntas era, ¿qué hacen los criterios de oportunidad si son para delitos de bagatela, que es lo que se decía en un inicio, ¿no? Decía, yo creo que lo que hay que revisar es el catálogo de delitos en que aplican los criterios de oportunidad. Podrían ampliarse. Creo que sería una herramienta eficaz para otorgar ese perdón sin que esto signifique por ningún concepto olvidar a las víctimas o dejar de reparar el daño. Es dar algún beneficio a quien colabore en materia de investigación de delincuencia organizada, y coincido con Héctor Carreón. El gran problema es que están subutilizados y son desconocidos por la mayoría. Te decía que reforzaban los criterios de oportunidad con el no ejercicio de la acción penal, que esos son de las malas prácticas que se estaban realizando. Álvaro, quisiera terminar con el tema de la consolidación del sistema de justicia penal. Recientemente se ha hablado de que la nueva administración volverá a crear un estilo de Secretaría Técnica para la consolidación, la CETEC. ¿Cuál es tu opinión acerca de que se vuelva a crear una institución especial para ahora consolidar el sistema de justicia penal? Bueno, creo que si se genera una unidad administrativa especializada está muy bien. Actualmente lo hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el problema no es qué unidad administrativa lo va a hacer, sino que quien lo haga cuente con recursos especiales para poder impulsar el tema. El Secretariado Ejecutivo lo hace, pero no tenemos una bolsa especial para apoyar los temas, sino que abrimos posibilidades de la bolsa que ya existía, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que por ejemplo en 2018 tiene 7,000 millones de pesos para tratar de impulsar temas del sistema de justicia penal. Entonces,
La unidad administrativa que sea debe contar con presupuesto, debe contar con recursos humanos y materiales suficientes para poder impulsar acciones de consolidación del sistema de justicia penal. Álvaro, nos quedan 3 minutitos y quisiera que nos hicieras como una conclusión general de todos los temas que tocas en este libro. Bueno, como conclusión me parece que la Gendarmería, como sucede en 47 países del mundo, es la institución idónea para ofrecer seguridad interior a un país. No hay que tener miedo al concepto de seguridad interior, es parte de los problemas que puede enfrentar o de las condiciones que puede enfrentar cualquier nación en el mundo. Yo invito a nuestros amigos que nos escuchan a que busquen el libro, a que lo lean. Creo que además hay un análisis interesante de cómo al inicio de cada sexenio o al final de cada sexenio escuchamos generalmente propuestas muy similares. Las mismas cosas han pasado en los últimos 18 años, en los últimos 3 cambios de sexenio. Eso lo comento aquí. Y cómo las propuestas, a veces con diferentes nombres, se parecen mucho. Creo que no hay que descubrir el hilo negro. Creo que ya hay soluciones probadas y eficaces en el mundo. Y que se pueda dar como continuidad a los trabajos. Pues Álvaro, yo te agradezco mucho que hayas venido y que te hayas dado un espacio para platicarnos acerca de esta publicación. Te agradezco que sea de los primeros espacios en los que hablas de él. Y al auditorio los invito a consultar esta publicación, Gendarmería y otras soluciones para la seguridad pública y la seguridad interior. Álvaro, muchas gracias. Gracias, Lucio. Muchas gracias de nuevo a Canal Judicial y al INACIPE por esta oportunidad. Y bueno, pues aquí está, a la disposición de todos. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio por habernos acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.